Hace unos días coloqué una encuesta en Instagram, en Facebook, preguntando qué pensaban sobre el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y aquí le voy a mostrar algunos de los resultados. Lo hice en dos partes, una en las historias y otro en un post. Este es el resultado de las historias, el otro es muy parecido. Y como ven, el 5% piensa que es mentira, un 72% piensa que va a ser antes de la tribulación, un 7% piensa que va a ser a mitad de la tribulación y un 17% piensa que va a ser al final de la tribulación. Y aquí están algunos de los comentarios. Este usuario o usuaria dice que no es bíblico. Dice, si hay rapto antes de la segunda venida, Cristo vendría 3 veces, que es ilógico. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, todos los cristianos lo creemos como un mismo suceso. Aquí este usuario dice, si todos fueran arrebatados, ¿a quién vendrá a buscar Jesús? En la gran tribulación, la fe de muchos será probada. No es bíblico. 18 siglos no se habló de él. ¿Por qué? No existe tal rapto secreto. La Biblia dice que cuando venga Jesús, todo ojo lo verá y que vendrá con gran poder y gloria. La enseñanza del rapto es del siglo XIX, sin fundamento doctrinal, una mala interpretación bíblica. Este otro dice, los que ponen antes de la gran tribulación no han leído la Biblia. El próximo dice, no es arrebatamiento. Y sí, realmente es arrebatamiento. Y el otro dice, señores, el rapto es personal. Puedes irte en cualquier momento, pero unos al descanso eterno y vida, y otros al infierno para toda la eternidad. Prepárate porque no sabes cuándo será el rapto. Ahora, después de haber visto los resultados que están allí, quisiera que empecemos a entrar en el tema. Quisiera que primero leamos este versículo aquí en Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, como ya vimos, estábamos preguntando que qué pensaban del rapto o arrebatamiento, si era mentira y de ser verdad, si era antes de la tribulación, a mitad de la tribulación y a final de la tribulación. De todas estas posiciones, la que para nada acepto y creo es la de que es mentira. Porque aquí en el versículo 17 de Primera Tesalonicenses 4 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hace unos días puse un video sobre profecías que se habían cumplido literalmente, como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, la venida del Mesías, su muerte, su resurrección, la destrucción del templo, entre otras que se cumplieron literalmente.
Y aquí yo veo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está utilizando esa palabra arrebatados, que a veces popularmente la utilizamos como rapto. Entonces, para mí va a haber un arrebatamiento. ¿Cuándo? Es lo que yo creo que a muchos nos gustaría saber. Cuando digo cuándo, no digo el día exacto ni la hora exacta, sino en referencia a si es antes de la gran tribulación, en medio de la tribulación, vamos a decir, no gran tribulación, vamos a utilizar la palabra tribulación, antes de la tribulación, en medio de la tribulación o al final de la tribulación. Porque aquí dice, seremos arrebatados. Yo sé que a muchos no les gusta la palabra rapto porque dicen que no aparece en la Biblia. Y lo entiendo. La palabra rapto no aparece en la Biblia. Y estoy seguro que muchos de ellos, los que dicen que la palabra rapto no aparece en la Biblia, que estoy de acuerdo, no aparece en la Biblia. Y entonces algunos no lo creen porque la palabra no aparece en la Biblia. Estoy seguro que muchos de ellos, de los que tienen esa posición, creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Que el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. O sea, en otras palabras, son trinitarios y utilizan la palabra quizá Trinidad para identificarse. Y la palabra Trinidad no aparece en la Biblia tampoco, pero la doctrina sí aparece en la Biblia. Yo estoy de acuerdo en que si algo no aparece en la Biblia, tenemos que tener cuidado. Pero me refiero más que todo a la doctrina, no tanto a una palabra específica, sino a la doctrina. Yo conozco unos misioneros cuando estaba en mi país, que ellos iban a donde están los indígenas. Soy de Venezuela, y yo tuve mucha relación con ellos. Ellos tenían un instituto bíblico, estuvimos allí, y ellos comentaban que cuando querían traducir el Padre Nuestro el pan nuestro de cada día, no sabían cómo referirle a ello cuando estaban traduciendo, de decirle pan, porque para ellos el pan no existía. O sea, la palabra pan en su idioma no existía, no había un pan en sí, sino ellos usaban casabe como el pan. Entonces, ¿cómo le hacían ellos entender el pan nuestro de cada día? Dicen que no les quedaba otra que utilizar el casabe. Entonces, pero a lo que me refiero es que cuando una doctrina aparece en la Biblia, yo sé que y entiendo que a veces le ponemos palabras, como lo estaba diciendo, con Trinidad, la palabra Trinidad, que no aparece en la Biblia, pero la doctrina sí aparece en la Biblia. También, si buscamos en la Biblia que Dios es omnisciente, la palabra no existe en la Biblia, pero lo creemos. Pero el que no exista la palabra en la Biblia no quiere decir que la doctrina no está en la Biblia. Y nos referimos mucho a que no aparece en la Biblia, no aparece en la Biblia. Pero ¿saben qué? La palabra Biblia no aparece en la Biblia, pero la llamamos Biblia refiriéndonos a la palabra de Dios, refiriéndonos a las sagradas escrituras. Entonces, teniendo eso en cuenta, descarto por completo que no existe o no vaya a haber un arrebatamiento. Lo que queremos saber una vez más es en qué momento, antes, a mitad o al final. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y les invito a que me sigan. Probablemente esto va a salir quizás en unos cálculos de unos 10 a 15 partes, porque el estudio es largo. Entonces les pido que tengan paciencia y que estén pendientes cada vez que salga un episodio nuevo. Entonces, yo quisiera leer, así como cuando a veces predicamos, otros 2 pasajes más para tenerlos allí en cuenta. Juan 14, 1 al 3 dice, el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces vamos a hacer un alto aquí. Voy a prender esa luz que se me olvidó. Ok, prendí una luz más que me hacía falta, se me había olvidado. El otro pasaje, porque ya leímos primera a Tesalonicenses 4, 13 al 18, es primera a Corintios 15,
51 y 52, que tiene relación con esto que dijo Pablo en Tesalonicenses. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra arrebatamiento viene de una palabra griega, no sé griego, lo busco porque es lo que leo cuando estudio, y dice que la palabra, y no la sé pronunciar bien, se llama harpazo, que significa, dice así en el diccionario Strong, dice arrebatar, apoderarse, arrebatamiento hacia Dios y la gloria. Eso es lo que pone el diccionario, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como ya le dije, hay una promesa que está clara, que es: seremos arrebatados o raptados para estar con el Señor. Ahora sé y entiendo que está esa diferencia en que unos tienen la posición de que va a ser antes de la tribulación, otros en el medio y otro en el final. Y creo que para poder nosotros entender bien lo que es el arrebatamiento, o como se le dice popularmente, rapto, hay que entender ciertas verdades de las que quiero que hablemos ahora. Por ejemplo, la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hacía referencia a solo dos grupos, en el Nuevo Testamento hace referencia a tres grupos: los judíos, los gentiles y la iglesia. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios o Primera a Corintios, capítulo 10, versículo 32, que dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, que como sabemos la iglesia de Dios está conformada tanto por gentiles como por judíos. Entonces, vamos a hablar un poco de los judíos. Hablemos de los judíos. Es para poder entender esto, lo del arrebatamiento o rapto. Aunque a veces me gusta cuando voy a hablar de los judíos, sobre todo para la parte final, me gusta también decir los israelitas. Nosotros sabemos que eran 12 tribus que tuvo Jacob. A Jacob se le cambió el nombre a Israel, pero sabemos que anteriormente Dios había escogido a Abraham, que antes era Abram, e hizo un pacto con él. Y después sabemos que después de Abraham vino Isaac, y después de Isaac vino Jacob, y sabemos que después de Jacob vinieron las 12 tribus, lo que llamamos las 12 tribus de Israel, que de allí vendría el Mesías, especialmente de la tribu de Judá. Y quiero que leamos una porción como para hablar de ese grupo, los judíos, los israelitas. Dice Deuteronomio 7, 6, 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Está hablando, hay ese grupo, los judíos, los israelitas, que eran esas 12 tribus que sacaron, que ya después el Señor, usando a Moisés, sacó de Egipto. Entonces, gentiles. Lo de gentiles es como más fácil explicarlo, porque podríamos resumirlo en que los que no eran judíos, los que no eran israelitas, eran gentiles. O sea, todas las otras naciones son los gentiles o somos los gentiles. Hablemos de la iglesia, que es quizás un punto bien importante. Nosotros sabemos que la iglesia está conformado por todos aquellos que han creído en Cristo para salvación, que se han arrepentido y creído
en Cristo, creer que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que fue resucitado al tercer día y que ascendió a los cielos. También podemos decir que la iglesia es el cuerpo del Señor, que está compuesto, como lo dije anteriormente, tanto por gentiles como por judíos. Y ahora veamos un momento lo que dijo el Señor en Mateo 16, 18. Y yo también te digo, le estaba hablando Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y fíjense que dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de futuro. O sea que en ese instante no había iglesia. Él dice, edificaré mi iglesia, hablando de futuro. En Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y en algunas otras partes lo llaman como la novia. Efesios 1:22, 23 dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces una vez más dice a la iglesia, la cual es su cuerpo. Hay un consenso, quiero hacer referencia a esto, ¿en qué momento la iglesia comienza? Ya es la iglesia. ¿En qué momento se formó la iglesia? Y por lo que he estado estudiando durante mucho tiempo, la mayoría de la gente concuerda en que la iglesia se formó o comenzó, vamos a decir oficialmente, con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vamos a leer Lucas 24:49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Lo que quiero que entendamos con esto es que la iglesia tuvo un inicio en un punto después que el Señor murió y resucitó. No existía antes. El Señor comenzó a construir la iglesia en un punto después que Él ya había muerto y había resucitado. Y el Espíritu Santo forma o es una parte muy esencial de todo lo que es la iglesia, porque se ven varios versículos donde se habla que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que la mayoría, incluyéndome a mí, creemos que la iglesia comenzó oficialmente con la venida del Espíritu Santo, porque así moraba dentro el Espíritu Santo de los creyentes y eran sellados los creyentes con el Espíritu Santo. Ahora, hablemos un poco sobre lo que es la tribulación, la gran tribulación, pero quisiera hablarles un poquito más sobre Israel. Sabemos que Dios le prometió a Abraham, y vamos a leer Génesis capítulo 12, 1 y 2, que iba a ser de él una gran nación. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, porque todavía no le había puesto Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le prometió a Abraham que iba a ser de él una nación grande, y sabemos que vino Isaac, que vino Jacob, las 12 tribus. Entonces sabemos que ellos estuvieron en Egipto aproximadamente 430 años. Ellos terminaron siendo esclavos en Egipto, y Dios usó a Moisés para liberar al pueblo israelita de la servidumbre de Egipto. Y entonces sabemos que lo condujo por el desierto para llevarlos a la tierra prometida, y con Josué pudieron conquistar la tierra que Dios le había prometido. Pero en el año 70, el Imperio Romano destruyó el templo, acabó con todo, y
el pueblo, lo que había ya en ese momento de Israel o los judíos, fueron esparcidos por todas las naciones. Algunos judíos quedaron allí, pero básicamente allí terminaron ellos como nación. Y en el año 48, Israel se volvió otra vez a convertir en una nación. Dice en Jeremías 33, dice, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. En el año 48, Israel vuelve a ser una nación. Eso es ya para este año 77 años que Israel vuelve a ser una nación. En Jeremías 37 dice así, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Pero fíjense bien, tiempo de angustia para Jacob. Daniel 9:2 dice, en aquel año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, o atentamente en los libros, el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ya Daniel lo sabía. Y es interesante esto porque Daniel lo estaba interpretando literalmente, no como a veces solemos nosotros o algunos de nosotros pensar que todas las profecías son simbólicas, por aquí todo es simbólico, porque eso está como muy de moda en que todas las profecías o casi todas son simbólicas. Dijimos que Daniel entendió estos 70 años literalmente. Leamos Jeremías 25, 11 y 12. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25, 12 dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Daniel, en el versículo 24 del capítulo 9, dice así, hablando ahora de esas 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Le está diciendo en la profecía el Señor a Daniel, 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 25 dice así, y en el 26 vamos a leerlo corrido, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, muchos creen que eso fue cuando el rey Artajerjes en el 445 a.C. hizo la firma. Dice, hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, eso es cuando suma 62 y las otras 7 semanas son 69 semanas. Dice, se quitará la vida al Mesías. Muchos creen que fue en el año 32 después de Cristo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ese es hasta el 26. Ahora, Daniel 9:27 dice, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiero que leamos y después vamos a volver un poco más a esto de lo de las 70 semanas. Daniel 12:1, la parte B, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Entonces, a Daniel se le dio una profecía hablando sobre 70 semanas.
y habló un periodo de 7 semanas, un periodo de 62 semanas, que suma 69 semanas. Entonces, cuando multiplicamos esas 69 semanas, las 7 semanas más las 62, son 69 semanas, que por 7 años da 483 años. Y hay quienes han sacado la cuenta, utilizando los años de 360 días, hay quienes han sacado la cuenta y dicen que lo más probable es que el Señor haya sido crucificado en el año 32 después de Cristo. Ahora, nosotros sabemos que Daniel está profetizando, la profecía que se le dio a Daniel es en relación a Israel, es en relación a el Mesías, a todo lo que está aconteciendo allí, es en relación a Israel. Vamos a ver lo que dice el Señor en Mateo 24:15, porque el Señor cita a Daniel para lo que va a profetizar ahora aquí el Señor. En Mateo 24:15 y 16 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y fíjense que el Señor dice los que estén en Judea. El Señor está profetizando también acerca de Israel, porque dice los que estén en Judea. No dice los que estén en otras naciones, sino los que estén allí en Judea, huyan a los montes. En el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Y el Señor es el que utiliza esa palabra o esa frase de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea que lo que viene, esa gran tribulación de la que está hablando el Señor, va a ser algo por la que nadie quisiera o va a querer estar ahí presente. Porque a veces no lo imaginamos exactamente cuándo o cómo va a ser. Pero cuando escudriñamos la Biblia, va a ser feo. Va a ser muy feo. Ahora, vamos a leer Isaías 13, del 6 al 11. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros en llamas o rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Es feo lo que se espera para esa época. Es muy feo para lo que se espera para los últimos años. Vamos a ver la profecía ahora en Sofonías. Sofonías 1, 14 al 17. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Disculpen la palabra, pero eso lo dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice ahora Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono
y de la ira del Cordero. Se está hablando específicamente en este momento del Señor Jesucristo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En pie. Zacarías, voy ahora a Zacarías 14, 1 al 4. He aquí el día de Jehová, viene en medio de ti, serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra parte hacia el sur. Mis hermanos, la gran tribulación, algo difícil. Quiero leerle un pensamiento de alguien que se llama Mark Hitchcock. Espero haberlo pronunciado bien. Dice así: la tribulación no es la ira de Satanás contra los santos, sino la ira de Dios contra un mundo que rechaza a Cristo y su fuego refinador para Israel. Por esto es que creo que la semana 70 de Daniel, al igual que las otras 69, está dirigida al pueblo de Israel y a aquellos que han rechazado a Dios, aquellos que han rechazado el mensaje de salvación. Quiero que leamos un par de versículos para entenderlo un poco mejor. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Romanos 5:9 nos dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando unimos todo esto que estamos viendo con lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 30, versículo 7, que dice así: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel. Tiempo de angustia para Jacob. No es para la iglesia, es para Jacob. Por esto, todas estas cosas es que pienso que la iglesia no va a estar en ese tiempo allí. Y ya vamos a ver algunas otras razones para poder entender lo que quiero decir. Tengan paciencia y acompáñenme. Quiero que hagamos un pequeño paréntesis para hablar un poco sobre el Apocalipsis. En este momento creo que es importante que hagamos ese pequeño resumen sobre algunos de los eventos que nos muestra el libro de Apocalipsis en relación a los últimos 7 años de la historia, como la conocemos. Comencemos con los 7 sellos del capítulo 6 de Apocalipsis. El jinete del primer caballo trae paz, pero cuando sale el jinete del segundo caballo, tiene la potestad de quitar la paz. Entonces imagínense, si en estos momentos nosotros tenemos relativamente paz en el mundo y vemos las cosas como están, imagínense cómo será cuando toda la paz sea quitada. Cuando salga el tercer jinete en el caballo negro, él va a traer una gran hambruna. Imagínense, una gran hambruna como nunca antes se había visto. Y ahora, con el cuarto jinete, el del caballo amarillo, a él se le da la potestad de matar a la cuarta parte de los seres vivientes. En este momento son aproximadamente 8.5 billones de personas. La cuarta parte serían 2.125 millones. Uno de cada 4 personas prácticamente. O sea que van a sobrevivir de esos 8.5 billones, 6.375 billones, o sea, lo que sería 6 billones 375 millones. Y quiero que guarden ese número por allí. Cuando se abre el sello número 6, el sol se va a oscurecer y la luna se va a ver como de sangre.
El cielo, dice una parte que el cielo se va a enrollar como un pergamino, y hay quienes piensan que esto pudiera ser como una especie de bombas nucleares, por la forma como lo describe el Apocalipsis. Y todas estas cosas que van a estar sucediendo van a ser tan fuertes, tan malas, que la gente va a decir que la gran ira del Cordero ha llegado. En ese momento, cuando se están abriendo los sellos, la ira de Dios, la ira del Cordero, se va a estar derramando sobre el mundo. Después de eso, van a venir lo que serían las 7 trompetas en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Empezando con la trompeta número 1, habrá granizo y fuego, y la tercera parte de los árboles y de la hierba será quemada. Imagínense, eso es decir, la tercera parte de los bosques van a ser quemados. Yo recuerdo esos incendios que habían, no recuerdo el año 2019, 2018 en Australia, que era malo, lo veíamos como esos pobres animalitos se quemaban. Imagínense cosas como esas pasando en la tercera parte del planeta Tierra, quemándose los bosques, la tercera parte. Ahora, cuando suena la trompeta número 2, la tercera parte del mar, yo no sé si la Biblia allí está hablando específicamente de un mar o de los océanos, pero ya sea de un mar o de los océanos, la tercera parte, volverse como sangre, va a ser impactante, va a ser bien malo. Y dice que los seres vivientes, o la tercera parte de los seres vivientes allí también van a perecer. Ahora, cuando suene la tercera trompeta, los ríos y la fuente de las aguas se van a volver amargas, quizás se van a contaminar. La gente no va a tener mucha agua para tomar. Cuando suene la quinta trompeta, van a salir unos seres descritos como una especie de langostas que la Biblia los pinta, el Apocalipsis los pinta como algo bien aterrador, que van a atormentar, discúlpenme, por 5 meses a la gente. Y va a ser tan horrible lo que van a estar sufriendo que la gente va a intentar buscar la muerte. Y lo peor es que no la van a hallar. Cuando suene la sexta trompeta, y esto también va a ser aterrador, la tercera parte de la población. Acuérdense que le dije que había quedado 6.375.000.000, o sea, es como un cálculo, 6.375 billones de personas. Y la tercera parte de eso sería 2.125 billones. Imagínense, entre lo que hicimos, lo que contamos anteriormente y esto, cuando lo sumamos, es 4.25 billones, o sea, exactamente la mitad de la población. En este momento, yo estuve buscando en Google cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, y se cree que fue entre 50 y 70 millones. O sea que esto, lo que va a estar pasando entre el capítulo 6 y el capítulo 9 de Apocalipsis, es como 90 veces la Segunda Guerra Mundial. Imagínense lo desastroso que va a ser esa época. Va a ser momentos que nadie va a querer vivir. Todo va a ser un caos. Y en el capítulo 13 aparece lo que llaman la marca de la bestia, el 666. Y con tanta tecnología que hay en este momento, como la inteligencia artificial, la moneda digital, muchos piensan que eso va a estar muy relacionado para que se pueda establecer la marca de la bestia, que dice que va a ser en la mano derecha o en la frente. Entonces, imagínense, dice así Apocalipsis 13 del 15 al 17, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca, ya sea en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia, ya sea en la mano o en la frente. Y dice que es número de hombre 666. And that is why today I am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this Parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that.
básicamente será una sentencia de muerte el negarse a recibir la marca y a adorar la bestia. Porque por un lado, si no la tienes, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder comprar comida, nada. No vas a poder hacer las cosas que normalmente haces tan fácilmente. Y si te dejas poner la marca, es como también delante de Dios una sentencia de que ya no quieres nada con Dios. Después de la marca de la bestia aparece en el libro de Apocalipsis lo que se llaman las 7 copas, comenzando con la primera copa que traería una úlcera, dice que maligna y pestilente. Con la segunda copa el mar se va a volver sangre y muere todo ser viviente. Ahora una vez más, no sé si está hablando de un mar o de todos los océanos. Yo particularmente creo que está hablando de todos los océanos. Cuando se derrame la cuarta copa, eso va a hacer que el sol aumente la temperatura. Pienso que va a ser así porque dice que va a calentar tanto que la gente se va a estar quemando. Y cuando se derrame la quinta copa, dice que el reino de la bestia se va a volver como tinieblas. Y eso, por lo que se lee ahí en el libro de Apocalipsis, parece que va a traer mucho dolor. Realmente nadie en su sano juicio va a querer estar allí en esa época. A veces lo tomamos así a la ligera, el libro del Apocalipsis. No, y si estamos allí, Dios nos va a proteger. Y yo sé que Dios puede protegernos. Yo lo sé, o sea, Dios es poderoso, es soberano, Él puede hacerlo. Y muchos afirman que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Algunos dicen que va a pasar para ser purificada. O sea, como negando lo que hizo Jesucristo en la cruz cuando derramó su sangre. Pero dicen que, bueno, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que Dios la va a proteger. Y yo creo que puede protegerla. Dios lo puede todo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de que Dios va a proteger a un remanente del pueblo de Israel, pero no habla de que va a proteger a los cristianos en esa época. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 24, que dentro de un ratico lo vamos a leer. Y entonces nosotros vamos a estar, o sea, el mundo va a estar por un lado, Dios va a estar trayendo juicio sobre Israel y el mundo, y por el otro lado el anticristo va a estar tratando de eliminar a todos los israelitas y matar a aquellos cristianos que estén en esa época, aquellos cristianos que se hayan negado a tomar la marca de la bestia y a adorar a la bestia y a su imagen. Fíjense lo que dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellas los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Va a estar difícil de escapar. Porque o te decides recibir la marca de la bestia, y eso sería como una sentencia ante Dios, o sea, un apartarse definitivamente de Dios y entonces esperar lo que sería el lago de fuego. Pero si te niegas, entonces una sentencia de muerte frente al anticristo. Está difícil, va a estar muy difícil. Voy a leerles algunas razones por las cuales veo y entiendo que el arrebatamiento debe ocurrir antes de que comience la tribulación. Nosotros estuvimos hablando que es un periodo de trato especial de Dios hacia Israel, por lo que estábamos diciendo de que es un tiempo de angustia para Jacob. Es algo dirigido principalmente a Israel, a Jacob. También vemos que la iglesia, si nosotros cuando leemos detenidamente el Apocalipsis, nosotros vemos que en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis se utiliza mucho la palabra iglesia. El mensaje va dirigido a las iglesias. Del capítulo 4 en adelante no se habla más de la iglesia. El foco se dirige hacia Israel principalmente. La iglesia, podría decir así, como que desaparece de escena y ahora todo está enfocado en Israel.
también lo que me hace pensar en que el arrebatamiento, el rapto, aunque a muchos no les gusta esa palabra, debe ocurrir antes de la gran tribulación o de la tribulación, es porque cortaría la inminencia de su venida. Y ya le hablo un poquito más, quiero leerle unos versículos aquí. Dice 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y es interesante esto que dice que nosotros que vivimos, fíjense que Pablo, cuando dice esto, Pablo se incluye. Es como en una oportunidad estaba hablando en una predicación en la iglesia, cuando el Señor dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy significaba mucho, hablando de la deidad de Cristo. Porque otro hubiese dicho, antes de que Abraham fuese, o sea, lo correcto sería, hablando en español, antes de que Abraham fuese, yo era. Pero no antes de que Abraham fuese, yo soy. Lo mismo Pablo aquí. Pablo pudiera decir, luego aquellos que estén vivos serán arrebatados. Dice otra vez, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, se está incluyendo Él. O sea que es algo que pudiera pasar en cualquier momento. Primera Tesalonicenses 1:10 dice así, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Esperar de los cielos. Nosotros estamos todos los días esperando que Jesús venga por nosotros. Nosotros no estamos esperando que el anticristo aparezca, que el hombre de pecado aparezca. Cuando digo el anticristo es porque yo sé que ese es como el nombre común que le damos a esa primera bestia que habla el Apocalipsis, pero que cuando aparezca, nosotros no estamos esperando que aparezca el anticristo, se nos manda a esperar la venida del Señor. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, no esperamos que primero aparezca la tribulación, el anticristo y que sucedan todas estas cosas, porque nosotros sabemos que van a ser 7 años. Cuando comience todo este periodo, esta última semana, van a ser 7 años. A mitad de la semana, lo que sería los 3 años y medio, el anticristo se montaría en el templo que creemos que va a ser construido, un tercer templo en Jerusalén, y ahí se va a proclamar como Dios. Y sabemos que 42 meses después de eso, se acaba todo, viene el Señor. O sea que casi que podríamos más o menos saber cuándo el Señor aparecería. Yo he hablado con algunas personas, a veces le digo, wow, yo creo que el Señor pudiera venir en cualquier momento. Y algunos me dicen, no, todavía no va a venir, porque ahora es que faltan que se cumpla tal y tal profecía y tal profecía. Entonces, realmente no, si lo veo de esa manera, no estaría así como en la posición que siempre el Señor nos recomienda, que debemos estar velando porque no sabemos en qué momento va a aparecer. Ahora continuemos con 2 razones más de por qué el rapto debe ser antes de los 7 años de gran tribulación. El punto número 4 es el que retiene al anticristo. En el momento hay algo que está deteniendo la aparición del anticristo. Vamos a leer lo que nos dice segunda a Tesalonicenses 2, de 6 al 7. Dice así, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Hay muchas teorías de quién o qué retiene al anticristo para que no se manifieste, pero el único que es más poderoso que Satanás es Dios. Por eso decimos que el Espíritu Santo está deteniendo la manifestación del anticristo, y cuando el Espíritu Santo sea removido, entonces el anticristo se podrá manifestar.
En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre aquellos elegidos, obraba de una forma diferente a como obra en la época de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Samuel 16:13 dice: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y en Samuel 10:10 dice: y el Espíritu Santo de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora en el creyente. Leamos 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Al ser removido el Espíritu Santo, la iglesia será removida también. Sabemos que el Espíritu Santo es omnipresente, pero la obra en los creyentes es diferente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a como era en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y la iglesia no puede ser iglesia sin la obra del Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros y somos sellados por Él. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo dejará de obrar, porque Él, el Espíritu Santo, es quien convence de pecado al mundo, o sea que su forma de obrar volverá a ser como era en el Antiguo Testamento. Otro punto más es el cumplimiento a la promesa de librarnos de la ira, a la promesa que ha hecho Dios de librarnos de la ira. Y vamos a ver un poquito lo que es la ira, que aunque ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a ver lo que dice Miqueas 5:15: y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Apocalipsis 6:16 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Estos versículos son una pequeña muestra de la ira de Dios, pero el Señor nos ha prometido librarnos de ella. Vamos a leer algunos pasajes donde aparece esa promesa. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Leamos Romanos 5:9. Romanos 5:9 nos dice: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay esa promesa de Dios de guardarnos de la ira. Y Dios no es un hombre para mentir. Él siempre cumple sus promesas. Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega. Ok, ahora vamos a hablar de algunas diferencias entre el rapto y la segunda venida del Señor, porque son dos eventos diferentes. La primera, en el rapto nosotros nos vamos a reunir con Cristo en el aire. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 17: para recibir al Señor en el aire. En la segunda venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, dice en Zacarías 14:4, habla de que los pies del Señor tocarán tierra, bajará hasta aquí, hasta la tierra, tocarán tierra, diferente a lo del rapto, porque el rapto es nosotros vamos a subir al aire. Aquí, en la segunda venida, Él va a tocar tierra. Y Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahora, segundo punto. Solo los creyentes le verán en el rapto. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera Tesalonicenses otra vez, vamos a leerlo, 4:17 dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Va a ser un evento para los creyentes.
Recuérdense que cuando Cristo resucitó, por lo que podemos leer en la Biblia, Él solamente apareció o se le apareció a los creyentes. Aquí va a ser lo mismo. Cuando el rapto suceda, nosotros vamos a subir al aire, a reunirnos con Él. Y como dice el final de Primera a Tesalonicenses 4:17, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, en la segunda venida es diferente, porque la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora vamos a ver otra diferencia. En el rapto o para el arrebatamiento, el Señor Jesús viene por su iglesia, por la novia. Dice otra vez, quiero leerlo nuevamente, Primera a Tesalonicenses 4:16-17, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y nuevamente, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, en la segunda venida, aquí el Señor vino por su iglesia. En la segunda venida, el Señor viene con su iglesia. En Zacarías 14:5 dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y ustedes dirán, bueno, pero ahí no especifica mucho. Vamos a leer Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros, o sea, hablando de nosotros, también seréis manifestados con él en gloria. Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Primera a Tesalonicenses 3:13. Para que él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, con nosotros, aunque también va a venir con los ángeles. Veamos otra diferencia. Para el arrebatamiento o para el rapto, los creyentes recibirán cuerpos nuevos y seremos como ángeles. Estos van a ser unos cuerpos glorificados. Vamos a leer lo que dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Primera Corintios 15:51, que lo dice como un poco más claro, dice, y todos seremos transformados. Mateo 22:30, y esto es bien interesante que lo entendamos, dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y esto digo que es bien interesante porque más tarde lo vamos a estar tocando para cuando hablemos de cómo la tierra se va a repoblar. Ahora, esto es en el caso del arrebatamiento. En el caso de la segunda venida, los salvados que quedaren a su regreso tendrán cuerpos normales. Miremos lo que dice Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Estoy utilizando las palabras de Dios. Disculpe si son un poco fuertes. Ahora, otra diferencia. La cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero, para el arrebatamiento, en la parte del rapto, la cena de las bodas del Cordero será después del rapto y antes de la segunda venida. Y eso lo dice claramente aquí en la Biblia, de que no puede ser después de la segunda venida. Dice Apocalipsis 19:7,
todavía el Señor no ha bajado a la tierra en su segunda venida, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y sabemos que la esposa es la iglesia, su cuerpo también. Ahora, esto es como un poquito, suena como sarcástico, y por eso quiero hacer aquí como la comparación, las cenas de las bodas del Cordero, porque cuando el Señor venga y toque tierra, llegue aquí, habrá otra cena, pero esta va a ser una cena, vamos a decir, horrible, una cena donde nadie va a querer estar, porque dice la gran cena de Dios, Apocalipsis 19, 17 al 18, porque es una cena de juicio. Y veamos lo que dice el Señor en Apocalipsis 19, 17, 18. Esto después de haber hablado de las cenas del Cordero. Dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Eso se ve muy feo. Ahora, otra diferencia. Para el rapto, Jesús personalmente viene por su iglesia. Vamos otra vez a leer Juan 14:3. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es el Señor, Él mismo. Y volvamos otra vez a leer una vez más, Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y veamos lo que dice ahora para la segunda venida. En la segunda venida va a ser diferente. Hablamos de que para el rapto es el Señor mismo haciéndolo. Para la segunda venida son los ángeles. Él envía a sus ángeles para que congreguen a los creyentes. Leamos Marcos 13, 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea que en este caso, para la segunda venida, son los ángeles quienes van a recoger a los creyentes. En la próxima entrega estaremos viendo algunos ejemplos de rapto o de arrebatamiento, si prefieren esa palabra. Dios les bendiga. Ok, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de rapto o arrebatamiento que han sucedido en la Biblia. El primero de ellos lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 5, y este es Enoc. Y esto fue también mucho antes del diluvio. Recuerden que para esa época los habitantes vivían 800, 900 y tantos años. Enoc dice en el versículo 24 de Génesis 5, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay otro ejemplo también en el Antiguo Testamento, y este es en el caso de Elías. En Segunda de Reyes 2:11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. También encontramos, ahora yéndonos al Nuevo Testamento, también encontramos el caso de Felipe, y aquí la palabra que se utiliza para Felipe es la misma que hemos venido viendo, que habla de arrebatamiento, el que lo dijimos en una oportunidad, que es harpazo, no lo sé pronunciar bien, pero es una palabra en griego que se utiliza, y dice así en Hechos 8:39,
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y ahí dice, Felipe fue arrebatado. Esa es la palabra que se utiliza. También tenemos el caso de Pablo, y aquí también se utiliza la palabra en griego harpazo, y es 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tenemos el caso también de Juan en Apocalipsis, en el versículos 4:1, que dice de esta manera: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Tenemos ahora también en el Nuevo Testamento el caso de los dos testigos. Apocalipsis 11:12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Quiero hablarles de algunos casos que quizás no serían raptos, pero lo que me parece bien curioso en esto es cómo cuando Dios traía juicio, Dios sacaba a la gente que Él quería sacar, que Él quería proteger. Miren el caso de Noé. No fue un rapto, porque si Dios hubiese raptado a Noé, no hubiese a Noé y a su familia, no hubiese habido forma de repoblar la tierra otra vez. Dice en el caso de Noé, y curioso aquí, que ellos entraron en el arca 7 días antes de que comenzara el diluvio. Ellos entraron y después de 7 días fue que comenzó a llover. Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Génesis 7:10 dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, o sea que el arca subió y después bajó. ¿Cómo va a ser la iglesia? Va a subir a recibir al Señor en el aire, y luego que se acabe la gran tribulación va a bajar con el Señor. Génesis 7:17 dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, otra vez, las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y sabemos que después bajó y se posó sobre el monte Ararat. También hay otro caso que llama la atención. Fue cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Sabemos que Lot vivía con su familia en Sodoma. Y fíjense lo que dice Génesis 19, 15 y 16. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Los mismos ángeles lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahora, este otro caso que llama la atención. En el caso de Rahab la ramera, leamos el pasaje de Josué 6:23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento. Y después de eso sabemos que vino la destrucción. Pero antes ellos sacaron a este grupo especial. Para la próxima entrega vamos a estar viendo la plenitud de los gentiles y algo a lo que yo titulé la pausa removida. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Seguimos con este estudio sobre el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Hoy quiero hablar sobre la plenitud de los gentiles
y lo que yo llamo la pausa removida. Em, Cuando se habla de de la plenitud de los gentiles, yo he estado buscando a qué se refiere eso, la plenitud de los gentiles, y he encontrado algunos autores que hablan de que eso se refiere al completamiento de la iglesia, a la cantidad, vamos a decir, como un número específico de gentiles que van a creer, y en lo que se complete eso, entonces se llena o se cierra ese periodo. Recordemos que hemos estado hablando de las 70 semanas de Daniel. Hemos dicho que se cumplió o se han cumplido 69 semanas, y que el Señor, en su infinita misericordia, en su gracia, decidió pausar para que no se cumpliese todavía la semana 70. Recordemos que estas semanas son periodos de 7 años. O sea, se cumplieron 69 semanas, estuvimos hablando que eran 483 años, y que faltan 7 años más, una semana, para que sean 490 años en total. Y esta semana es lo que también en la Biblia, o lo que nosotros solemos decir, los 7 años de gran tribulación. Yo quiero que leamos, voy a leer aquí Romanos 11, 25, 26, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Recordemos que cuando el Señor habló en Mateo 16, 18, habló de la iglesia como algo futuro, no como algo que ya existía, sino como algo que Él iba a hacer en el futuro. Y vamos a leer el pasaje, o parte del pasaje de Mateo 16, 18, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de futuro. Entonces, como les dije, se han cumplido 69 semanas, y el Señor hizo una pausa antes de que entrara la semana 70, y en esa pausa, que ya van prácticamente 2000 años de pausa, es donde ha entrado el periodo de la iglesia, y lo que creemos que llama también la plenitud de los gentiles. Entonces, después de eso, entonces el Señor cumple las 70 semanas, que es lo que hemos venido diciendo. Acuérdense que esta fue una profecía que se le dio a Daniel, y que se hablaban de 70 semanas que iban a venir para su pueblo, no para vamos a decir, para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. Entonces, todavía falta por cumplirse una semana, que es la semana 70, y lo que hemos estado hablando, que eso va a suceder después que el que detiene al anticristo sea removido, que estuvimos hablando de que creemos que es el Espíritu Santo, porque es el único que puede, Dios es el único que puede controlar realmente la acción de Satanás. Entonces, lo que se ha removido, el Espíritu Santo, es removida la iglesia, y entonces comienza esa última semana de 7 años de los que estaba hablando el profeta Daniel. Quiero hacer un preámbulo de lo que va a ser el milenio, es para poder entrar en contexto para un tema que viene después de esto. Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Está hablando de que Dios va a reinar aquí en la tierra, y nosotros sabemos y solemos llamar a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y sabemos que Él va a gobernar aquí en la tierra. Zacarías 14:16 dice: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amós 9:14 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Ahora, a la parte 15, el versículo 15 de Amós dice: pues los plantaré sobre su tierra,
y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Apocalipsis 24, que aunque me gustaría leer, voy a leerlo todo, pero realmente para enfocarnos en la última parte del versículo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que Cristo, toda esta profecía que se hablaba en el Antiguo Testamento, se refiere a Cristo gobernando la tierra por 1000 años. Cuando hablamos de esos 1000 años, la iglesia va a estar allí, y después vamos a tocar más adelante algunos versículos sobre eso. Cristo va a estar gobernando 1000 años, la iglesia va a estar con Cristo gobernando 1000 años. Quiero que intentamos que veamos esto, por eso estaba haciendo como ese preámbulo hablando un poco del milenio, porque la mayoría de la gente que no cree que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es antes de los 7 años de tribulación, piensa que es un evento al final de los 7 años de tribulación, o sea que la segunda venida de Cristo y el rapto es un mismo evento. Entonces estábamos hablando, si la segunda venida del Señor y el rapto es un mismo evento, quizás con algunas diferencias de segundos, o sea que el Señor viene bajando, rapta a la iglesia y termina a bajar al Monte de los Olivos. Entonces, una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos es, ¿quién va a repoblar la tierra? Porque acuérdense lo que estuvimos hablando del milenio, o sea, la tierra va a quedar gente aquí en la tierra, viviendo aquí en la tierra, y ¿quién la va a repoblar si el Señor ya se llevó a todos los santos? Se llevó a todos los creyentes, no quedó nadie. Pero quiero que leamos algunos versículos. Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que nosotros, los creyentes, cuando nos vamos con el Señor, vamos a tener cuerpos nuevos. Nosotros no nos vamos a poder casar, no vamos a poder tener hijos, no vamos a tener nada de eso. O sea, nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que nosotros vamos a tener cuerpos nuevos, y por tener cuerpos nuevos, acuérdense que nosotros tenemos ya vida eterna. Al tener vida eterna es eterna. Vida eterna, no morimos. Entonces, cómo nosotros vamos a repoblar la tierra, y cómo, teniendo vida eterna, vamos a tener, ya el pecado no nos afecta porque ya estaremos con el Señor, ya el pecado no nos va a afectar a nosotros. ¿Quiénes entonces, para la batalla de Gog y Magog, quiénes se van a unir a Satanás? Yo quiero que leamos Apocalipsis 20, del 7 en adelante, para entonces plantear este tema. Apocalipsis 27 al 10 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, por lo que vemos aquí, va a haber un grupo, van a haber naciones, y eso lo podemos ver también en Ezequiel
y en algunos otros pasajes del Antiguo Testamento, de que van a haber naciones que van a rodear a Jerusalén y van a tratar de atacar al Señor. Eso a veces yo cuando lo leo me da risa. Van a atacar a Jesucristo. El Señor los va a destruir. Pero hay naciones que se van a unir a eso. ¿Y de dónde van a salir las naciones? Si todos los que estamos allí no fuimos con el Señor, regresamos con cuerpos nuevos, ¿cómo se va a repoblar la tierra? No puede, o sea, no hay espacio para eso. Además, si el rapto es en ese momento, en el momento de la segunda venida, eso eliminaría el juicio que aparece en Mateo 25, 31, 33, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, no habría eso, porque si ya él se llevó a todos, o sea, ¿cómo va a hacer la división? No va a hacer ninguna división, no va a poder hacer ninguna división porque ya se llevó los otros. No va a haber eso. Y hay otra cosa, en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso eliminaría el tribunal de Cristo, porque ¿en qué momento va a ser? Acuérdense que el tribunal de Cristo es para los creyentes. Y entonces, ¿en qué momento lo va a hacer? Y este tribunal de Cristo es diferente al juicio de las naciones que acabamos de hablar, y al juicio del gran trono blanco es diferente. Entonces, no podría, por muchas cosas, no podría ser la segunda venida lo mismo que el rapto, o una parte, el rapto, una parte de la segunda venida. Entonces, espero para la próxima quiero hablar un poco de los 24 ancianos. Espero que sigan este estudio. Dios me los bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta es la parte 19 de esta serie de estudios sobre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Voy a comenzar ahora esta parte hablándole un poco sobre los 24 ancianos que aparecen en el libro del Apocalipsis. Pero antes de entrar a hablar de estos 24 ancianos, me gustaría como hacer una introducción, un preámbulo a esta parte. Siempre me la paso haciendo preámbulos. La Biblia dice en varias partes de que nosotros vamos a reinar con Cristo. Nosotros sabemos, solemos llamar a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, en Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero, contra nuestro Señor Jesucristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea, nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que es Rey. Pero aparte de ser rey, también es sacerdote. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué digo esto? Es que en la Biblia, además de nuestro Señor Jesucristo, que se le llama rey y sacerdote, hay una persona más y un grupo a que se le dan también estas características de rey y sacerdote. Nosotros sabemos que los judíos o los israelitas, ellos tenían los descendientes de la tribu de Leví, eran sacerdotes, y los descendientes de la tribu de Judá llegaron a ser reyes. Por supuesto, no todos, ¿no? Pero la línea real de reyes salía de la tribu de Judá, y de la tribu de Leví, los sacerdotes. No podían mezclarse estas dos funciones, no se podían mezclar. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, hay otros dos a quienes se le llaman rey y también sacerdote, y uno de ellos es Melquisedec. Vamos a leer un momento Melquisedec 7:1, también esto aparece en el Antiguo Testamento. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. O sea que a Melquisedec se le llama como rey y sacerdote. Hay otro grupo, un grupo grande, que es la iglesia,
a quien también se le dice reyes y sacerdotes. Y vamos a leer algunos versículos. Apocalipsis 1:6 dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. He estado hablando de esto porque con esto vamos a poder como que entender mejor quiénes son estos 24 ancianos. Vamos a leer aquí vamos a leer en Apocalipsis 4:4. Dice así: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, como la iglesia, como se le promete a la iglesia, a la novia, con coronas de oro en sus cabezas. Y yo sé que se han dicho mucho, o sea, se ha hablado mucho de que quiénes son estos 24 ancianos. Hay gente que piensa que son ángeles, otros piensan que son judíos, y así hay muchas creencias. Pero el capítulo 5, esto nos va a aclarar un poco de quiénes son estos 24 ancianos. El capítulo 5, esto nos va a aclarar un poco de quiénes son estos 24 ancianos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 5, del 9 al 10. Dice: y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo. Ahora escuchen esto: nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, esto descarta a los ángeles, porque los ángeles no son redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Descarta a los judíos porque no son de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Los judíos, son israelitas. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Qué otro grupo es? La iglesia. Porque la iglesia fue rescatada con la sangre de Cristo de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora vamos a seguir leyendo aquí. Y dice: y nos has hecho para nuestro Dios, escuchen, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, lo mismo que estaban diciendo todos estos versículos que le leí anteriormente, aquí lo está diciendo en Apocalipsis 5, de 9 al 10, en relación a los 24 ancianos. Le está diciendo exactamente lo mismo que se le ha dicho a la iglesia. Entonces no pueden ser los ángeles, no pueden ser los judíos. Es la iglesia que está allí. Fíjense, los ancianos dicen: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Ellos están hablando del Señor Jesucristo abriendo los sellos, y sabemos que quien abre los sellos es nuestro Señor Jesucristo. Y en creo que 6:16 de Apocalipsis dice, vamos a buscar los 6:16. Sí, 6:16 dice así: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. O sea que los 24 ancianos están viendo al Cordero abrir los sellos. O sea, los 24 ancianos, como le dije, no son los ángeles, no son los judíos, es la iglesia, y está allí ya viendo al Señor abriendo todos los sellos. Acuérdense, cuando abre el primer sello, sale el jinete en el caballo blanco, que trae paz. Y después el segundo sello, bueno, así lo vamos viendo todo. Entonces no nos queda más que entender que los 24 ancianos es la representación de la iglesia allá en el cielo. Estamos allá. El Señor nos ha llevado al cielo, y por eso seguimos insistiendo que el rapto es antes de la gran tribulación, porque sabemos que la gran tribulación
sabemos que es la ira de Dios, la ira del Cordero. Bueno, hasta aquí la parte de los 24 ancianos. Vamos ahora a hablar, quiero mencionarle un poco la diferencia entre la trompeta de Dios versus las trompetas tocadas por los ángeles en Apocalipsis. Porque es que hay personas que piensan que cuando se habla de la trompeta, de la última trompeta, la gente dice, bueno, en Apocalipsis se van a tocar 7 trompetas. Eso significa que la última trompeta, después de esa última trompeta, es el rapto. Hay quienes los ubican allí. Hay quienes ubican el rapto allí en el versículo que le leí, Apocalipsis 6:16, porque dice, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Eso es Apocalipsis 6:16-17. Entonces hay quienes los ubican allí. Pero en relación de las trompetas, entonces dice, bueno, son 7 trompetas. Cuando el ángel toque la séptima trompeta, entonces esa es la última trompeta de la que se habla cuando nos referimos al arrebatamiento. Pero vamos a ver una diferencia. En Apocalipsis 8:6 dice, y 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Ya sabemos, son 7 y que la van a tocar. Pero vamos a ver lo que nos dice Primera Tesalonicenses 4:16, que habla del rapto, del arrebatamiento. Dice, porque el Señor mismo, escuchen, el Señor mismo, no un ángel, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No es un ángel, es Dios mismo. Es el Señor Jesucristo quien está tocando la trompeta y se descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero, y después dice más adelante que luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, no puede ser la misma trompeta. Así que, descartado. La otra trompeta la toca un ángel. Aquí está hablando de Dios tocando la trompeta. Son 2 trompetas diferentes. No pensemos que cuando la Biblia habla de trompetas, habla de esas 7 trompetas que se tocan en Apocalipsis. Hay muchas otras partes donde se habla de trompetas en la Biblia. Ahora quiero hablarle de algo interesante, pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Quiero hablarle sobre la roca que golpea Moisés. Quiero hablarle de esa roca que golpeó Moisés 2 veces. Sabemos que la primera vez el Señor le dijo a Moisés que golpeara la roca para que saliese agua, y que en la segunda oportunidad el Señor le dijo que le hablara a la roca para que saliese agua. Y voy a leer esta parte, Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora en número 20:11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y nosotros sabemos que por Moisés haber hecho esto, no entró en la tierra prometida. Ahora, quiero que leamos esto, lo que dice aquí, 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así como la columna de fuego era Cristo, así como las nubes también representaban a Cristo, así como el maná también representaba a Cristo, nosotros vemos en el Antiguo Testamento muchas tipologías de nuestro Señor de Jesucristo. Vemos en el Antiguo Testamento muchas cosas que apuntan a la vida de nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio y hasta el rapto también. Entonces, fíjense, voy a leer lo que dice Romanos 1:1-3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí Pablo está diciendo, le está hablando del evangelio que estaba ya anunciado en el Antiguo Testamento, pero uno no lo veía así a simple vista. O sea, el evangelio estaba allí en el Antiguo Testamento, que no lo vemos claro, pero allí estaba. Por ejemplo, cuando el Señor iba por el camino de Emaús
les reveló a ellos todas las cosas que estaban escritas, que quizás no se veían claramente, pero estaban escritas acerca de él. Hay muchas cosas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento que apuntan a Jesús. Por ejemplo, la serpiente que levantó Moisés en el desierto apuntaba al sacrificio de Cristo. El caso de Abraham y su hijo cuando iba a hacer el sacrificio apuntaba a Cristo, y así muchas otras cosas apuntaban a Cristo, pero tenemos que ir leyéndolas y entendiéndola y pidiendo la guía del Espíritu Santo. Ahora fíjense, la primera vez Moisés golpeó la roca. Entonces, si la roca es Cristo, Moisés castigó la primera vez a la roca y salió agua. Pero cuando la segunda vez el Señor le dijo a Moisés que le hablara a la roca, no que castigara a la roca otra vez. ¿Entienden a lo que me refiero? Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, y ya les voy a hablar un poquito más abajo en relación a Pablo para que podamos entender mejor esto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no puede ser. El Señor murió en la cruz, fue crucificado en la cruz, y que el cuerpo de Cristo pase por la gran tribulación, estaría pasando por la ira del Cordero, por la ira de Dios, estaría siendo castigado una segunda vez, así como Moisés golpeó la roca una segunda vez. Veamos lo que dice, hablemos un poco de Pablo, y entonces yo creo que van a entender un poco más lo que les estoy diciendo. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo cuando se encontró con el Señor? Estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. A los cristianos se nos comenzó a llamar cristianos en Antioquía, pero no fue como al principio. Se nos llamaba primero el camino. Vamos a leer Hechos 22:4. Pablo está hablando, dice: perseguía yo este camino, hablando de los cristianos, hablando de la iglesia, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero el Señor se le aparece. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo otra vez? A la iglesia. Estaba persiguiendo a la iglesia. Y se le aparece el Señor. En Hechos 22, 7 y 8 dice: y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor no le dijo: ¿por qué persigues a la iglesia? El Señor le dijo: ¿por qué me persigues? O sea, Cristo no se despega de su cuerpo, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y al perseguir a la iglesia, estás persiguiendo a Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos la novia. Y entonces cuando se nos persigue a nosotros, se está persiguiendo a Cristo. Y así se lo dijo el Señor directamente a Pablo. Y Pablo dice: y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo imagino de repente Pablo diciendo: no, Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti. Yo estoy persiguiendo a lo que creen en ti. A la iglesia estoy persiguiendo. A tu cuerpo estoy persiguiendo, pero a ti no. No, el Señor le dijo: me estás persiguiendo a mí. Yo tengo un hermano en la iglesia. Bueno, ya estamos en iglesias diferentes. Y él decía que cuando la gente se metía con él y así, y wow, ya lo llevaban a un punto bien difícil, él le decía: mira, tú no te estás metiendo conmigo, porque el que se mete conmigo se está metiendo con mi Padre Celestial. Y usted sabe cómo somos nosotros los padres, las madres y los padres, que cuando se meten con un hijo de nosotros, uy, eso es difícil. Entonces, de la misma forma, cuando alguien se mete con la iglesia de Dios, con el cuerpo de Cristo, se está metiendo con Cristo mismo. ¿A dónde quiero ir con lo de Moisés golpeando la roca la segunda vez en vez de hablarle? Y esta historia de Pablo persiguiendo a la iglesia es que el cuerpo de Cristo ya fue castigado en la cruz por nosotros, por ti y por mí. No hace sentido un segundo castigo
Ya sucedió una vez. No va a suceder una segunda vez. No es necesario. Por eso sigo insistiendo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no va a pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación es la ira de Dios, es la ira del Cordero. Ahora, para terminar, quisiera que tengamos unos pensamientos finales. Para poder entender todo esto sobre la gran tribulación, el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación, recordemos que tenemos que entender cuál es el motivo de la gran tribulación. Y quiero leerle rápido nuevamente Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Está hablando de Israel. También recordemos que esto es parte, esa última semana de las 70 semanas que le fueron profetizadas a Daniel para su pueblo. Esta sería la semana número 70 que falta por cumplirse al pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. También quiero que recordemos lo que dice el Señor aquí en Juan 3:36, que se lo voy a leer. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero debemos recordar también que como iglesia, el Señor nos ha hecho una promesa. Y le voy a leer varios versículos sobre eso. Primera Tesalonicense 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Romanos 5:9. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y Primera Tesalonicense 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha prometido sacarnos de la ira. Creo que ya a este punto, terminando este estudio, debemos hacernos estas preguntas. ¿Derramará Cristo su ira sobre aquellos a quien libró de la ira? ¿Derramará Cristo su ira sobre aquellos que redimió? ¿Derramará Cristo su ira sobre su cuerpo? ¿Derramará Cristo su ira sobre su novia? ¿Derramará Cristo su ira sobre la iglesia? Piénsalo. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, recuerda lo que dice Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo también de la ira. Dios te bendiga.